Bien, el segundo punto que vamos a ver es el punto 11 y la consigna dice lo siguiente. Al analizar una muestra de metano se encontró que 16 gramos de la misma contenían 12 gramos de carbono y 4,0 de hidrógeno. Se hicieron reaccionar 14 gramos de carbono con 10 de hidrógeno y el único compuesto que se obtuvo fue metano. Y nos pide que calculemos la composición centesimal final del sistema, ¿sí? Yo ahora voy a anotar los datos. Bien, tenemos 12 gramos de carbono más 4 gramos de hidrógeno nos forman 16 gramos de metano. Y luego nos dicen que hacen reaccionar 14 gramos más 10 gramos de hidrógeno y nos forma metano, pero no sabemos qué masa de metano es la que se nos forma. Entonces, lo que debemos hacer primero es tener en cuenta que lo que nos está dando acá, ¿sí?, ya es el MR del metano. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, bien, si nos vamos a la tabla periódica, no sé si ustedes llegan a ver acá, la masa que nosotros tenemos de carbono son 12 gramos, que es justamente la masa que a nosotros se nos da como dato. Y si observamos la masa atómica del hidrógeno, ¿sí?, si observamos la masa atómica del hidrógeno, podemos ver que es 1. Pero tenemos que tener en cuenta que el metano tiene 4 hidrógenos, ¿sí? Así que deberíamos hacer 1 por 4, lo cual nos daría 4 gramos de hidrógeno. Ahora bien, a partir de estos datos, lo que nosotros podemos hacer o podemos deducir es lo siguiente. Podemos saber que con 12 gramos, ¿sí?, de carbono voy a tener 4 gramos de hidrógeno, ¿sí? Claramente acá las proporciones no nos darían, ¿sí?, porque tenemos que cada 12 gramos de carbono, ¿sí?, vamos a tener 4 gramos, de hidrógeno. Lo que nosotros deberíamos de saber es si todo este hidrógeno que nosotros nos dan va a reaccionar y va a formar parte de nuestro metano. Para eso vamos a plantear entonces, si nosotros tenemos 14 gramos de carbono, que es lo que nos da acá nuestra consigna, X, porque lo que buscamos saber es si todo este hidrógeno que nosotros tenemos va a reaccionar, ¿sí? Acá resolvemos con la calculadora. Bien, eso nos va a dar 4,6666, ¿sí? Acá vamos a poner, el resultado sería 4,6 gramos de hidrógeno, ¿sí? Este va a ser nuestro resultado, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar, estos 4,66 gramos, ¿qué representan? ¿De dónde van a formar parte, sí? Estos gramos que nosotros acabamos de obtener acá son los que van a reaccionar, son los que van a formar parte de mi metano, ¿sí? Esto va a ser la masa de hidrógeno que va a reaccionar, ¿sí? Recuerden la ecuación, ¿sí?, que nosotros vamos a tener para que se forme el metano va a ser la siguiente. La reacción que nosotros vamos a tener va a ser carbono más hidrógeno, nos va a formar metano. Bueno, esto acá está desbalanceado, lo vamos a balancear. Acá lo balanceamos, estos son 4, me quedó medio borroneado, ¿sí? Pero lo que nosotros queremos, lo que les quería mostrar es que acá estos 10 gramos que a nosotros nos dan no van a reaccionar totalmente para formar el metano, ¿sí? Acá van a reaccionar solamente 4,66 gramos. Bueno, bien, acá estos son 4, me quedó medio borroneado, ¿sí?, pero son 4. Y la idea es de que ustedes puedan ver la ecuación de formación, ¿sí?, y
que podamos notar que no va a reaccionar estos 10 gramos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que es lo que nos da a nosotros nuestro enunciado, no van a reaccionar, no van a formar parte de esta reacción, ¿sí? En total. De esta reacción solamente van a formar parte estos 4,66 gramos de hidrógeno, ¿sí? Los 10 totales no. Entonces lo que yo debería de hacer, ¿sí? Para saber la masa que a mí me va a quedar, ¿sí? Lo que debería hacer es, si yo tengo, vamos a anotarlo acá, 10 gramos de hidrógeno, porque es el total que yo tengo, menos estos 4,66 que son los únicos que me van a formar parte de mi metano, esto va a ser igual a 5,34 gramos, ¿sí? Esto, recuerden que todo esto estamos hablando de el hidrógeno, ¿sí? Estos 5,34 gramos que a mí me dio como resultado del hidrógeno, ¿sí? Esto va a ser mi exceso, ¿sí? Esto no va a formar parte del metano, pero sí tienen que tener en cuenta que el hidrógeno es gaseoso y va a formar parte de mi sistema final, ¿sí? En mi sistema final, si bien solo se formó metano, ¿sí? También tengo mi masa en exceso, que me va a quedar dentro de mi sistema final, ¿sí? Imaginen que nosotros tenemos un sistema cerrado. Dentro de ese sistema cerrado, si nosotros podemos imaginar, ¿sí? Que acá dentro se hicieran reaccionar el carbono y el hidrógeno, nosotros vamos a tener, ¿sí? Supongamos, acá vamos a tener el metano que se nos forme y en forma de gas vamos a tener el hidrógeno también, ¿sí? Así que recuerden que la consigna solo decía que se formó metano. Sí, se nos va a formar metano, pero nuestra masa en exceso también va a formar siempre parte del sistema final. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ahora vamos a tener que calcular la composición centesimal del hidrógeno en exceso y del metano. Ahora bien, para nosotros poder calcular la composición centesimal, ¿sí? Nos faltaría un paso más. Yo le voy a poner números romanos al lado, todo lo que serían nuestros pasos, ¿sí? Este sería nuestro paso 1, ¿sí? Este sería nuestro paso 2. Y acá vamos a tener nuestro paso 3, ¿sí? Acá lo que nos faltó antes de poder calcular el porcentaje centesimal, ¿sí? Es calcular la masa, ¿sí? La masa total de mis reactivos, por así decir, ¿sí? Vamos a tener acá una masa total, ¿sí? Esta masa total va a ser de los reactivos. Lo que yo voy a tener que hacer es sumar 14 más 10. ¿Por qué hago eso? Porque recuerden que yo dentro de mi sistema, dentro de mi vasito que habíamos dibujado acá, yo metí ahí adentro 10 gramos de carbono y 10 gramos de hidrógeno. Yo es lo que tengo inicialmente. Así que mi masa total va a ser lo que yo tenía inicialmente, de lo que yo partí. Vamos a tener entonces en total 24 gramos, ¿sí? Y ahora lo que me queda calcular también va a ser la masa de metano que a mí se me formó. Para eso voy a tener que hacer 14, porque los 14 gramos de carbono sí reaccionaron, más los 4,66 gramos de hidrógeno. ¿Por qué sumo estos 4,66 gramos de hidrógeno? Porque son los que reaccionan. Estos hidrógenos sí van a formar parte, estos gramos de hidrógeno, sí van a formar parte del metano que a mí se me forme acá, ¿sí? Por eso tengo que sumar los 14 gramos del carbono, ¿sí? Porque estos reaccionan totalmente, y los 4,66 gramos de hidrógeno.
por así decir, todo esto se me va a transformar, ¿sí? Si hacemos la cuenta, esto nos va a dar 18,66 gramos de metano, ¿sí? Vamos a remarcar nuestros resultados, ¿sí? Acordémonos que tenemos 24 gramos de masa total, ¿sí? Es todo lo que yo meto dentro de mi sistema. Y 18,66 es lo que se me va a formar de metano, ¿sí? Ahora con estos datos yo voy a poder sacar la composición centesimal. Para eso sí vamos a usar estos datos que acabamos de sacar recién, ¿sí? Y recuerden que dentro de nuestro sistema final tenemos el metano y el hidrógeno, ¿sí? Que habíamos calculado en exceso. Entonces, primero vamos a calcular la composición centesimal, ¿sí? Para el hidrógeno en exceso. Para eso vamos a plantear la siguiente relación, ¿sí? Yo tengo 24 gramos totales, ¿sí? De reactivo, de los cuales solamente me van a sobrar de esos 24, 5,34, ¿sí? Entonces voy a tener 24 gramos, ¿sí? De totales de mis reactivos, de los cuales voy a tener 5,34 gramos, ¿sí? De hidrógeno en exceso. Y para hacer la composición centesimal yo quiero saber en 100 gramos, ¿sí? Esto se llama también porcentaje masa en masa, X, ¿sí? Si yo realizo esta cuenta, a mí me va a dar 22% de hidrógeno, ¿sí? Recuerden que esto es en exceso. Y ahora voy a calcular la composición centesimal, ¿sí? Para el metano. Para eso voy a plantear la misma relación. Yo tengo 24 gramos totales. Dentro de esos 24 gramos totales, ¿sí? A mí se me formó 18,66 gramos de metano. Entonces, en 24, ¿cuánto metano voy a tener? ¿Sí? 18,66 gramos de metano. En 100, ¿sí? X. Yo lo hice en la calculadora y me da esto, sí, que lo podemos hacer un aproximado a 78, que creo que es el resultado que nos da en el libro, ¿sí? Así que eso sería todo y acá tendríamos, ¿sí?, los resultados de nuestra composición centesimal, ¿sí? Sacados del metano y del hidrógeno, ¿sí? Recuerden que siempre que ustedes tengan una reacción y tengan unos componentes dentro de un sistema, puede ser que toda la masa que nosotros tenemos como reactivo se nos forme producto, ¿sí? O puede suceder que uno de esos reactivos esté en exceso, eso quiere decir que me sobra, que tengo de más, y no va a formar parte de mi producto, ¿sí? Pero sí del sistema final, porque ese hidrógeno no va a formar parte del metano, pero sí va a estar dentro del sistema final.